Si alguna vez tuviste dudas de si tal vez es una sola palabra o dos, o si se dice impreso o imprimido, seguramente recurriste a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Que por cierto es solamente una de muchas academias de la lengua, es solo que a nadie le importan las demás. Pero lo que importa es que estas academias de la lengua se encargan de poner las reglas del español, de decir cómo se tiene que hablar y cómo se tiene que escribir. Y si no sigues sus reglas, pues no estás hablando español. El problema es que la gente no sigue estas reglas todo el tiempo. Depende de dónde estés, pero por ejemplo en México la gente sigue diciendo apellido en lugar de apellido. Mucha gente dice la calor en lugar de el calor. Todos escribimos por qué siempre de la misma manera, a pesar de que se supone que hay como 7 diferentes. Y no hay nada que la RAE ni ninguna de las otras academias de la lengua puedan hacer al respecto. Así que la RAE y todas las demás academias son absolutamente inútiles. Cálmense, cálmense, yo sé, cálmense, cálmense, cálmense. Yo sé que muchos de ustedes aman las reglas, aman hacer las cosas bien. Tan solo en Facebook, amo la ortografía, tienen miles de likes. Y hasta hay memes de gente que encuentra atractiva a la gente que escribe bien, que creo que no es solo un chiste. Ser así no tiene nada de malo. Y hasta tiene nombre. Se le dice prescriptivismo. Es cuando dices cómo tienen que ser las cosas, como la Real Academia de la Lengua. Y lo opuesto es el descriptivismo, cuando no te importan las reglas y solo describes las cosas como son. ¿Y quién sería descriptivista? Bueno, pues los lingüistas, los científicos que estudian los lenguajes. Cuando ellos van a algún lugar a estudiar cómo habla la gente, no se ponen a decirles si lo están hablando bien o mal. Ellos solo toman notas y toman datos y de ahí te pueden decir las cosas que averiguaron. El 20% de las personas usa una consonante fricativa alveolar sin voz, al final de los verbos conjugados para la segunda persona singular en tiempo pasado del modo indicativo. ¿Ah? Dicen cosas como comistes, pudistes, fuistes y así. Órale. O sea, juzgarte no es parte de su trabajo. Y es gracias al trabajo de los lingüistas que podemos decir que el esfuerzo de las academias de decirle a la gente cómo tiene que hablar es probablemente inútil. Aunque nos cale, es ciencia. Pero al final del día siempre es mejor saber. Les explico. Las reglas que ponen las academias y que tanto queremos que se cumplan comenzaron, bueno, pues como errores. Porque antes de que hubiera español o francés o italiano o portugués o muchos otros idiomas, había latín. Los romanos se expandieron por Europa, África y Asia, y a donde iban imponían su lenguaje sobre los lenguajes locales. Y por mucho tiempo, alguien que viviera en Portugal se entendía con alguien que viviera en Egipto porque ambos hablaban latín. Claro, el Imperio Romano colapsó y en muchos lugares la gente volvió a usar sus lenguajes locales, pero en muchos otros lugares el latín era el único idioma que la gente sabía, así que siguieron hablándolo, pero empezaron a hablarlo mal, empezaron a decir cosas como no debían y con el tiempo estas diferencias crecieron hasta que se volvieron diferentes idiomas. Como si el latín hubiera tenido muchos hijos. Y de hecho, por esto los lingüistas clasifican los idiomas en familias. En este caso, la familia de las lenguas romances. Y esto no solo le pasó al latín. De hecho, le ha pasado a todo idioma que se expande a un gran número de gente. Y es un tema fascinante, pero lo que importa ahora es que ¿no deberíamos esperar que lo mismo le pasará al español? Por poner un ejemplo, tan solo ve cómo hablan los argentinos comparados con el resto de Latinoamérica. No solo pronuncian algunos sonidos diferentes, como yo en lugar de yo, sino que tienen nuevas maneras de conjugar los verbos. Conoces en lugar de conoces, tenés en lugar de tienes, podés en lugar de puedes. No solo mueven la sílaba tónica, sino que evitan diptongos. Y yo sé, tú no ves el problema porque tú no tienes ningún problema en entender lo que significa, pero la gente que hablaba latín en Italia no tenía ningún problema en entender el latín de la gente de Portugal, hasta que un día sí tuvieron problema. Pero no se preocupen, esto no es malo, esto es muy natural, de hecho así es como surgieron todos los idiomas.
excepto los primeros, pero esa es una historia para otra ocasión. Viendo todo esto, probablemente estás más convencido que nunca que la Real Academia de la Lengua y todas las demás academias que nadie sigue en Twitter son súper necesarias para salvar al español de lo que seguramente sería su inevitable destino. Después de todo, es admirable que el español se hable en una región tan amplia, que alguien de Monterrey se entienda con alguien de Montevideo, mientras que en Gran Bretaña, gente que vive en un lado de la isla le cuesta trabajo entender el acento de gente que vive en el otro lado de la isla. Claro, esto es el resultado de epidemias que mataron hasta el 90% de la población de América y del colonialismo, siglos de opresión y sufrimiento. Pero puedes ver telenovelas de muchos países sin subtítulos. Por todo esto es muy comprensible que haya gente que quiera preservar la unidad del español, que quieran hacer reglas, que lo correcto siempre sea lo correcto, congelando el idioma en el tiempo para que las personas siempre se puedan comunicar. Pero ¿qué creen? Esta no es la primera vez que algo así se intenta. En el Islam, por ejemplo, creen que el árabe es un lenguaje sagrado. Después de todo, creen que es el que escogió Dios para transmitir su mensaje. Así que el árabe se expandió junto con el Islam de una manera muy similar al latín o al español. Así que por siglos hubo mucha presión para preservar el árabe tal cual era en el Corán. Pero no funcionó. Digo, claro que puedes ir y aprender el árabe del Corán. El problema es que ya nadie habla así. El árabe cambió de diferentes maneras en diferentes lugares. Y como resultado, a la gente de diferentes países árabes les cuesta trabajo entenderse. Claro, es más pronunciado entre más lejos estén. Por ejemplo, alguien de Egipto y alguien de Siria se pueden entender sin muchos problemas, pero los marroquíes de plano prefieren usar inglés para comunicarse con otros árabes. Tal vez no pueda decirse que son diferentes idiomas del todo, pero ahí la llevan. Dales un siglo o dos. Eso sí, se entienden perfectamente cuando escriben, porque la gente sigue escribiendo como en el árabe del Corán, porque la gente ama la ortografía, ¿recuerdan? Así que hablar y escribir árabe es como si hablaras normal, pero a la hora de escribir tuvieras que escribir como en el español en el que está escrito el Quijote, escribiendo facer en lugar de hacer, agora en lugar de ahora, y usando palabras bien raras que jamás usarías con tus amigos, como malguer o alguandre. Y si aún así crees que no puede ser tan malo, dime qué significa esta frase del Quijote en el español original. Si no os picaderes más de saber más menear las negras que lleváis en la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero de licencias como llevaste cola. Y este es solo el español de hace 400 años. El árabe del Corán es 1000 años más antiguo que eso. Esto hace que leer y escribir árabe sea muy complicado, porque casi estás escribiendo en otro idioma, al grado que muchos prefieren de plano leer y escribir en inglés. Este podría ser el futuro del español. Escribiríamos igual porque la gente ama la ortografía, pero lo que escribiéramos tendría muy poco que ver con lo que habláramos, al grado que mucha gente preferiría simplemente usar otro idioma, que es lo opuesto a lo que queremos. Y es por esto que las academias de la lengua no son prescriptivas. Y su objetivo no es que la gente siga sus reglas y que el español no cambie. En sus propias palabras, tomado del primer estatuto de la Real Academia de la Lengua. La Academia es una institución que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. O sea, que están en un punto medio entre ser prescriptivos y ser descriptivos. No están en contra de los cambios del idioma, los estudian y hasta los llaman necesarios. Todo lo que quieren es que esos cambios no quiebren la unidad de las telenovelas, del español. Por eso, usar tal vez como una sola palabra era considerado un error hasta 2010, en que la academia lo aceptó como un sinónimo de quizás. Y en general se la pasan aceptando nuevas palabras como hacker o chakra, o aceptando nuevos significados de viejas palabras, como ratón o celular. Si suficientes personas aceptan un cambio,
entonces el español lo ha aceptado. Y probablemente la RAE lo aceptará también. Todo esto es un recordatorio que al final del día los idiomas los hacemos los hablantes. Y todo lo que pueden hacer las academias es guiarnos, oponiéndose solamente a aquellos cambios que harían que las personas ya no se entendieran entre ellos. Aunque es muy difícil saber cuáles serían esos cambios o cómo evitarlos. Honestamente, yo no estoy seguro de si eso sea posible. Yo veo los cambios en los idiomas como olas en el mar. Les puedes poner todos los obstáculos que quieras, pero las olas van a llegar a la playa de todos modos. Aún así, sin duda es un objetivo mucho más realista que esperar que la gente siga tus reglas cuando hablan y evitar que el español cambie en absoluto. Así que la siguiente vez que alguien te diga que no puedes verbear una palabra poniéndole ear al final, o que aiga está mal dicho, o que él no es una contracción de que y él, y esta persona invoque a la academia para defender su punto, solo recuerda que lo más probable es que, a la larga, la academia se ponga de tu lado. Y es por esto que la Real Academia de la Lengua y todas las demás academias que no le importan a nadie son de hecho muy útiles.